Hoy vamos a hablar de el tópico particular de este capítulo 5 en Daniel, que es la escritura en la pared. Ha habido mucha confusión durante muchos años acerca de quién era este rey del cual se nos habla en este capítulo 5. Belsasar. Como siempre, la Biblia tiene sus detractores. Hay personas escépticas a que ella sea la palabra de Dios. Y sobre todo, en lo que tiene que ver con Belsasar, que es el protagonista de lo que se nos enseña en la lección de hoy. Han magnificado lo relativo a Belsasar como otra razón para socavar la fe en la veracidad del libro. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto evidencia que prueba la exactitud histórica de la Biblia. Hay un libro que algunos de ustedes ya lo han descargado de la internet, gratuito, cuyo título es La Biblia y la Biblia tenía razón. Siempre que el hombre se ha enfrentado con la palabra de Dios, con la Biblia, ha chocado con ella y no es la Biblia la que se ha vuelto pedazos, sino aquel que se atrevió a ir en contravía de lo que ella enseñaba. Se han descubierto tablillas de arcilla que se refieren a Belsasar como el hijo de Nabodino. Y ahorita, cuando avancemos en la lección, vamos a ver el árbol genealógico de Nabucodonosor, sus ancestros y sus descendientes. Y eso hace de Belsasar, o lo convierte en el nieto de Nabucodonosor. Era muy común en los días bíblicos para un nieto o a un bisnieto referirse a algún miembro ilustre de su linaje como padre. Podía ser su abuelo, pero lo llamaba padre. Podía ser su bisabuelo, pero lo llamaba padre. Vamos a empezar leyendo. Versículo 1, capítulo 5 dice el versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, como dije hace un momento, los contradictores de la palabra de Dios en el pasado pusieron en tela de juicio la existencia de este rey. Consideraban que era una fábula, que era un mito, que era totalmente una invención del hombre. Pero Dios ha permitido a través de la arqueología el descubrimiento de la evidencia con respecto a la verdadera existencia de este rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor. Bueno, dice aquí que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y ya sabemos lo que dice a continuación. Versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, mire cómo dice, Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Si nos devolvemos nosotros en la historia, cuando el primer grupo de cautivos de
el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado a la cautividad en Babilonia, fue cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Y en ese primer grupo fue llevado cautivo Daniel y sus amigos. Ahora dice que estos vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había llevado como botín de la conquista del reino del sur de Judá, los utilizaron para beber el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Pero vamos a devolvernos en lo siguiente. Hace un momento dije que Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Pero aquí Belsasar, en lugar de llamar a Nabucodonosor su abuelo, dice aquí el escritor que era su padre, no su abuelo. Vuelvo y repito algo para que entendamos que no hay ninguna contradicción. Era muy común en los días bíblicos, en los días del Antiguo Testamento, para un nieto o un bisnieto referirse a algún miembro ilustre de su linaje como padre. El caso del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús una vez les preguntó a los discípulos, a los judíos, que Jesús era hijo de ¿quién? Y ellos dijeron de David. Ahora, él no viene a ser hijo de David, viene a ser un descendiente a futuro, después de varias generaciones, de David. Ahora, y se describe como David su padre, pero David no era el padre de Jesús, venía a ser el tataranieto de Jesús. Bueno, aquí en el caso de Nabucodonosor, el escritor lo describe como el padre de Belsasar, pero realmente no es el padre, sino el abuelo de Belsasar. Pero era común, como dije hace un momento, y vuelvo y lo repito porque quiero que quede grabado en sus mentes, que era común en los días bíblicos para un nieto o un bisnieto referirse a algún miembro ilustre de su linaje como padre. Ahora, ¿cómo nos muestra a nosotros la Biblia? O aún conectándolo con lo que cuenta la evidencia externa, que es la historia. ¿Cómo fue ese orden del reinado de los reyes babilónicos? El orden genealógico. Bueno, nosotros leemos primero que todo de Nabopolázar. Nabopolázar reinó sobre Babilonia desde el año 125 hasta el año 605 después de Cristo. El hijo de Nabopolázar era Nabucodonosor II. Nabucodonosor es el más conocido en el Antiguo Testamento y sobre todo hemos venido nosotros estudiando de él desde el capítulo 2 en este libro de Daniel. Este Nabucodonosor es el que destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, se apropió de los utensilios, de los muebles del templo y se los llevó a Babilonia. Ahora, él se convierte en el rey de Babilonia cuando, estando allá sitiando a Jerusalén, se entera de que su padre muere. Y entonces retorna a Babilonia con el primer grupo de judíos cautivos para ser coronado el rey. Muere en el año 562. Es durante el tiempo de Nabucodonosor que observamos nosotros, y la historia nos lo muestra,
el periodo de tiempo más glorioso y esplendoroso de este imperio. Ya vimos nosotros en el capítulo 4 que ahí es donde se culmina con la historia de Nabucodonosor, después de que él recupera su sobriedad, después de haber estado 7 tiempos viviendo como un animal en el campo, alimentándose de la hierba como el buey, mojándose con el rocío, con el agua lluvia, etcétera. Ya después no nos vuelve a hablar de él porque él muere, y como dice aquí en la información que están viendo ustedes en pantalla, Nabucodonosor muere en el año 562. Y a partir de este momento, el imperio babilónico empieza a experimentar un rápido decaimiento. Nabucodonosor II tiene un hijo que se llama Evil-Merodach. Ascendió al trono, pero gobernó solamente un periodo muy corto. Solamente 2 años. Desde el año 562 hasta el año 560. Solamente reina 2 años. Ahora, ¿por qué reina tan poco tiempo? Bueno, en un momentito se los voy a explicar. Es importante incluir en este momento a este personaje, a Evil-Merodach, y es de quien se nos habla a nosotros en Segunda de Reyes 25-27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de Israel. Pero solamente reina 2 años. Ahora, ¿por qué solamente alcanza a reinar 2 años? Coloquemos en escena a otro personaje, Neriglissar. ¿Quién es Neriglissar? Neriglissar es cuñado de Evil-Merodach, el hijo de Nabucodonosor. Él se ha casado con una de las hijas de Nabucodonosor, con una hermana de Evil-Merodach. Eso entonces lo convierte en yerno de Nabucodonosor. Pero ¿qué ocurre? Neriglissar, cuñado de Evil-Merodach, recuerden que acabo de decir que después de la muerte de Nabucodonosor, que fue en el año 562 a.C., Evil-Merodach solamente reina 2 años, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque su cuñado, Evil-Merodach, lo asesina. Y Neriglissar se convierte en el rey de Babilonia. Bueno, nosotros sabemos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, habían unas disputas impresionantes en lo que tenía que ver con el poder del trono, con el ser rey de estos imperios. Eso era envidia tras envidia, y aún entre la misma familia trataban de exterminarse entre ellos con tal de tener el poder. Neriglissar, yerno de Nabucodonosor, cuñado de Evil-Merodach, a los 2 años de su reinado lo asesina. Y se convierte entonces en el nuevo rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo gobierna Neriglissar al imperio babilónico? 4 años. Desde el año 560, cuando él asesina a su cuñado, a Evil-Merodach, hasta el año 556 a.C. Ahora,
Bueno, Evil Merodach solamente gobierna 2 años. Neriglissar, su cuñado que lo asesinó por hacerse al trono, tampoco es que gobernó mucho tiempo, solamente gobernó 4 años. ¿Y por qué solamente gobernó 4 años? Porque a él también lo mataron. Neriglissar tiene un hijo, un nieto de Nabucodonosor que se llama Labasi Merodach. Este hijo de Neriglissar, Labasi Merodach, se va a convertir luego en el rey de Babilonia. Neriglissar es asesinado a los 4 años de su reinado. Y entonces su hijo, Labasi Merodach, se convierte en el rey de Babilonia. Pero el reinado de este nieto de Nabucodonosor, hijo de Neriglissar, es un reinado muy corto, solamente 9 meses. Se convierte en rey de Babilonia durante 9 meses. ¿Y por qué nada más 9 meses? Porque el partido sacerdotal le hace un golpe de estado, por decirlo nosotros, en lenguaje moderno. Lo deponen como rey. Y entonces nombran a uno que es miembro del partido sacerdotal, Nabodino, como el nuevo rey de Babilonia. Lo interesante es que Nabodino está casado con otra de las hijas de Nabucodonosor. Espero que estén entendiendo ustedes aquí el gráfico de este árbol genealógico que les estoy mostrando. Entonces, Neriglissar es el esposo de una de las hijas de Nabucodonosor. Con ella tiene un hijo que se llama Labasi Merodach, pero Neriglissar asesinó al hijo de Nabucodonosor, quien se había convertido en rey de Babilonia, Evil Merodach, a los 2 años de su reinado. A Neriglissar, que mató a Evil Merodach, alcanza a reinar solamente 4 años. ¿Por qué lo asesinan? Y el que sube al trono es su hijo, Labasi Merodach. Solamente reina durante 9 meses porque el partido sacerdotal del imperio babilónico lo depone, le hace un golpe de estado, un golpe imperial. Y entonces nombran como nuevo rey de Babilonia a Nabodino, cuñado político, por decirlo así, en términos modernos, de Neriglissar, quien está casado con otra de las hijas de Nabucodonosor. De este matrimonio tienen el primer hijo. Su primogénito se llama, y ya se lo voy a decir dentro de un momentito, antes de decirlo. Nabodino reina durante 17 años. Este sí pudo reinar más tiempo. Desde el 556 hasta el año 539 antes de Cristo. Nabodino y la hija de Nabucodonosor tienen un hijo. Y ese hijo se llama Belsasar, el protagonista del capítulo 5. Belsasar no se convierte en rey después de que su padre Nabodino muere. Es más, es durante el reinado de su padre Nabodino que Belsasar es nombrado por su propio padre corregente, o sea, pues gobierna junto con su propio padre. Nabodino, tal parece que se va de viaje, no sabemos mucho acerca de ello, pero sí permite que su hijo Belsasar gobierne junto con él, estando él en vida. Y en este momento,
casi al final de su reinado, nombra a su hijo primogénito Belsasar corregente. Obviamente, Belsasar era el gobernante número 2 del imperio, porque el gobernante número 1 era su padre, Nabodino. Ahora, esto explica, como lo vamos a ver ahorita en la lección, por qué le ofreció a Daniel. Bueno, recuerden, Belsasar es entonces el nieto de Nabucodonosor, pero que aquí en la narración dice que su padre es Nabucodonosor, no Nabodino. La verdad es que Nabucodonosor no es el padre directo de Belsasar, es el abuelo. Su padre directo es Nabodino. Se convierte en corregente, gobierna al mismo tiempo que su padre Nabodino, es el segundo al mando, y por eso leemos nosotros en Daniel capítulo 5 que cuando él está buscando quién le puede explicar lo que ha ocurrido, lo que significa la escritura en la pared, ofrece lo siguiente. Le dice a Daniel: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. El primero era Nabodino. El primer señor en el reino era Nabodino. El segundo era Belsasar. El tercero sería entonces Daniel. Eso fue lo que le prometió si Daniel podía explicarle lo que significaba la escritura en la pared. Evidentemente, Nabodino estaba lejos de Babilonia en este tiempo. Pero vemos entonces que su hijo es corregente con su padre, gobierna junto con su padre y le ofrece este puesto a Daniel si le interpreta el significado de la escritura en la pared. Como leíamos ahorita en el versículo 2, siendo presumido, arrogante, jactándose de su posición y de su poder, Belsasar hizo una fiesta enorme y ordenó que bebieran de los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído de Jerusalén muchos años antes. Leamos nuevamente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Profanaron los vasos sagrados, no solo por medio de quitarles su propósito establecido, sino además porque fueron profanados cuando los usaron para alabar a los ídolos y dioses de Babilonia. Dice en el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Segunda de Reyes nos habla de ese tiempo atrás, cuando Nabucodonosor fue por primera vez a Judá
la conquista, destruye el templo en Jerusalén y lleva a los primeros cautivos. Dice Segunda de Reyes 24:13, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y dice en el verso 4 también, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cuando esto está sucediendo, hay un evento que va a hacer que Belsasar se llene de terror, que su semblante cambie, y es que aparece una mano y escribe en la pared. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué va a suceder cuando el rey ve un evento de esta naturaleza? Una mano escribiendo. No aparece un ser humano completo, sino una mano. Eso es de asustarse, eso es para llenarse uno de terror. Bueno, eso fue lo que le ocurrió a Belsasar. Dice el verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Estaba muerto de miedo, lleno de pánico por lo que estaba sucediendo. Y en esta situación, lleno de pánico, entonces envía por los sabios de su reino para que interpreten la escritura en la pared. Verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Porque el segundo era él. El primero era su padre. Bueno, por la desesperación de saber el significado, ofreció grandes recompensas, incluyendo convertirlo en el tercer señor de su reino. Sin embargo, nadie pudo dar la interpretación de la escritura. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Qué hacer? No hay quien interprete la escritura. Ello ha llevado a que el rey Belsasar esté muerto de miedo, angustiado, no sabe qué hacer. Lo que nos dice a continuación el contexto del capítulo 5 es que habla una mujer y pide, o explica más bien, al rey Belsasar acerca de un hombre que en el pasado había interpretado los sueños de su abuelo Nabucodonosor. Y ese hombre es Daniel. Versículo 10 dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro.
¿Quién es esta reina? Bueno, no se nos dice quién es. Puede haber sido una de las esposas de Belsasar, quien ya estaba en ese salón. O quizás esta reina era su propia madre, la hija de Nabucodonosor. Pero no sabemos realmente quién era. Esta reina describe a Daniel en la manera de uno que está bien informado acerca de él y de su relación con el abuelo de Belsasar, Nabucodonosor. Le dice a partir del verso 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre. Mire, nuevamente aquí se dice que Nabucodonosor es el padre de Belsasar. Sabemos que no es directamente el padre, es el abuelo, pero como explicaba al inicio de la lección, era muy común en los días bíblicos para un nieto o un bisnieto referirse a algún miembro ilustre de su linaje como padre. Aquí entonces la reina, hablándole a Belsasar, habla de Nabucodonosor, le dice a que el rey tu padre, Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos. Le habla de este hombre, de que hay un hombre en el reino que puede interpretar la escritura en la pared. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Hay una consonante que es lo que diferencia el nombre de Daniel con el nombre del nieto de Nabucodonosor, y es la T. El rey se llama Belsasar. El nombre que le pusieron a Daniel en idioma caldeo es Belt, con T, Beltsasar. Que lo llamen entonces, y él dará la interpretación. Cuando Daniel fue traído ante el rey, se le hace la misma oferta de recompensa. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Recuerden, Daniel vino en el primer grupo de cautivos a Babilonia, cuando Nabucodonosor la tomó y destruyó el templo y trajo los vasos y los utensilios y los muebles del templo. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Daniel no estaba interesado en la oferta de la recompensa del rey, aunque más tarde le fue otorgada. Ahora, fue una recompensa sin valor, porque el reino, ahora le dice, serás el tercer señor en el reino, serás el tercer gobernante, el tercer rey en el reino. Primero está mi padre, segundo estoy yo, tú serás el tercero. Pero eso no iba a servir de nada, porque esa misma noche el imperio babilónico sería destruido y empezaría
un nuevo imperio, el imperio medo-persa. Pues Daniel no iba a alcanzar a gobernar, no sería tercer señor en el reino, porque esa noche Ciro, el rey de Persia, invadió Babilonia y mató a Belsasar, y dejó de existir el imperio babilónico. Sin embargo, Daniel estaba deseando dar la interpretación, porque era un claro anuncio de la caída de Babilonia. Y que esa caída vino como resultado de un juicio directo del Señor. Daniel rehúsa la oferta del rey, pero entonces le va a interpretar a Belsasar la razón para el escrito en la pared. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Antes de darle la interpretación, Daniel le refresca la memoria a Belsasar y le habla de su abuelo, de Nabucodonosor. Y le dice quién había sido Nabucodonosor. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre. Una vez más, mire, vuelve y dice tu padre. Sabemos que no es el padre directo, sino que Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Ya expliqué por qué era costumbre en los tiempos bíblicos usar el término padre para un ancestro. O el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Qué pasó? El orgullo de Nabucodonosor, esa grandeza que Dios le dio, pero de la cual él después se jactó, se olvidó de Dios, se llenó de jactancia, de vanagloria. Ese orgullo ocasionó la caída de Nabucodonosor, de la cual estuvimos estudiando nosotros en la lección anterior, capítulo 4 de Daniel. Continúa explicando Daniel a Belsasar. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esto que le está contando Daniel al rey, a Belsasar, tal parece que se le había olvidado a Belsasar. Su propia arrogancia lo llevó a cometer una deshonra similar al Señor del cielo. ¿Cómo? Contaminando los vasos sagrados y usándolos para alabar a los ídolos. Miren lo que le dice Daniel a partir del verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, lo que le había sucedido a su abuelo, a Nabucodonosor II.
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahora viene entonces la interpretación de la escritura en la pared. Del verso 24 al 28, Daniel va a explicarle al rey Belsasar, al nieto de Nabucodonosor, lo que significa. Verso 24. Entonces, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El mensaje que Daniel interpreta revelaba la caída del imperio babilónico en manos de los medos y de los persas, que era lo que Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, había también soñado en el capítulo 2 con esa imagen que él vio, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí Daniel, una vez más, está revelando la caída del imperio babilónico. Y acorde a lo que Belsasar había prometido a Daniel, lo honra entonces. Y Daniel le permite guardar algo de integridad al dejar que cumpla la palabra, aunque los regalos no significaron nada para él. Dice el verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero eso no sirvió de nada, porque esa misma noche el imperio babilónico cayó. Esa noche, en el año 538 antes de Cristo, Belsasar fue muerto y Babilonia cayó en manos de los medos y de los persas. Dice el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esto fue un cumplimiento de la profecía, no solo de Daniel, sino que también Isaías había hablado de eso 175 años antes. Cuando usted tenga el tiempo, hermano, hermana, lo invito para que lea el capítulo 13 de Isaías, el capítulo 14, el capítulo 21 y el capítulo 47 de Isaías, donde 175 años antes de que ocurriera lo que estamos leyendo aquí, Dios lo había profetizado. Una victoria tan fácil para los medos y los persas era algo que parecía imposible.
porque la ciudad de Babilonia estaba rodeada por una muralla de 106 metros de alto y 26 metros de ancho. Imagínense. Las murallas de Babilonia, vuelvo y repito, tenían 106 metros de alto y 26 metros de ancho. Sin embargo, Ciro, el persa, ideó una estrategia militar brillante. El río Éufrates corría a través de la ciudad, pero la parte inferior del muro estaba a ras con la superficie del agua. ¿Qué hizo entonces Ciro? Ciro subió río arriba a cierta distancia, donde desvió el río a un estanque artificial que drenó el lecho del río de manera que su ejército pudiera marchar dentro de la ciudad, porque el río cruzaba por todo el centro de la ciudad. Una vez dentro de la ciudad, el ejército aún se enfrentó con los muros a lo largo de cada costado del río. Pero quizás, debido a la fiesta, a la rumba de Belsázar ocurriendo en ese momento, las puertas estaban abiertas. ¿Cómo pudo alguien, sino uno que fuera inspirado, adivinar el nombre del rey invasor o que las puertas estarían abiertas? Pero Isaías había profetizado ambas cosas 175 años antes de que ocurriera. Además, leámoslo. Isaías capítulo 45 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. 175 años antes de que existiera Ciro el persa, el que conquistó a Babilonia, el que la derrotó, el que acabó con el imperio babilónico, 175 años antes de que eso ocurriera, Dios lo mencionó y dijo su nombre, Ciro. Ahora, en el versículo 31, vemos nosotros que nos dice lo siguiente: y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Con esto termina, hermanos, esta lección del capítulo 5. El poder de Dios. Lo que dijo y transmitió con esa escritura en la pared. El cumplimiento de esa profecía que la había dado a conocer con Nabucodonosor cuando tuvo el sueño en el capítulo 2. Ahora se cumple en el tiempo de su nieto Belsázar. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto que acabamos de estudiar? ¿Qué aplicación podemos dar hoy día a ello? Una, que el hombre debe dar la honra y la gloria al Señor. Recuerden, no había ocurrido con Nabucodonosor.
Ni tampoco estaba ocurriendo con Belsasar, su nieto. Dice capítulo 5, verso 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Tengamos eso presente, hermanos, con lo que estamos leyendo aquí en Daniel 5. El hombre debe dar la honra y la gloria al Señor. Y la segunda aplicación que podemos dar hoy a lo que acabamos de estudiar es que todos los hombres serán pesados en balanza. Cuando Daniel le da la interpretación a Belsasar, le dice en el verso 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos los hombres serán pesados en balanza, en el sentido de que todos enfrentaremos juicio. La Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Deberíamos continuar examinándonos a nosotros mismos para que no seamos hallados faltos por la manera en que hemos usado nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestra lengua. Dios los bendiga, hermanos.